Un ejemplo para terminar el concepto de estado del arte podría ser el que pretende hacer un investigador cuando quiere explorar el desarrollo de las didácticas para la enseñanza de la geografía. Y al revisar la investigación en esta área del conocimiento, él podría encontrar que existen distintos tipos de didácticas. Y entonces empieza a agrupar los artículos que revisa, publicados obviamente en revistas de seriedad académica, a partir de cuáles son las propuestas que desde el punto de vista didáctico se han hecho a lo largo del tiempo o puede ser simultáneamente en el tiempo, para mostrar que existen distintas aproximaciones para la enseñanza de la geografía. Pero el aporte del investigador consiste precisamente en el estado del arte, en que él propone esas categorías de análisis de la revisión de la literatura. Y de esa manera, como ya lo he venido planteando, pues está haciendo un verdadero aporte al conocimiento. En algunas universidades se suele pedir el estado del arte a cualquier tipo de investigación. Eso realmente pues es una labor bastante exigente y, como decía anteriormente, un estado del arte podría constituirse en sí mismo, en sí misma el estado, perdón, el proyecto de investigación. ¿Y por qué lo digo? Porque un estado del arte debe ser exhaustivo. Generalmente un investigador establece un periodo de tiempo, no puede por supuesto hacer un recorrido completamente eh, absoluto de lo que podría ser el área de conocimiento que se tiene acerca de algo, porque rastrear toda la investigación que se tiene acerca de un tema, pues es realmente una labor que es bastante exigente y que se ajusta más a tesis doctorales, más que a tesis de maestría. Incluso en las tesis doctorales el investigador lo que hace es actualizar el estado del arte y decir, bueno, yo voy a revisar lo que se ha hecho en los últimos 10 años o los últimos 15 años acerca de este tópico que es de mi interés. Pero generalmente un estado del arte supone una revisión bastante profunda sobre un tema. Lo que se hace en tesis de maestría principalmente es hacer una revisión lo más actualizada posible de la temática en la que se escribe el proyecto, pero sin que necesariamente se tenga que dar cuenta de la exhaustividad o por la exhaustividad del tema en el que se quiere hacer el trabajo o se quiere enmarcar la pregunta de investigación. El otro aspecto que se suele mencionar junto con la revisión de la literatura es el del marco normativo. Hoy día en muchas universidades se han venido exigiendo un capítulo junto con el marco teórico y el estado del arte que dé cuenta del desarrollo normativo o legal que ha tenido el país en esa área del conocimiento. Por volver al ejemplo inicial del maltrato, ¿sí? O el acoso escolar, se le pide a los estudiantes muchas veces que hagan una revisión de la normatividad existente en el país acerca de esa temática y que se integre a esas otras fuentes documentales que hemos denominado como marco teórico y estado del arte. Esto es mucho más común en programas académicos como de maestría en gestión urbana, planeación, por supuesto en las áreas del derecho y la jurisprudencia, incluso en trabajos de arquitectura, porque se considera que el marco normativo es como la contextualización del proyecto, contextualización de tipo legal. Entonces vemos que cuando hablamos de revisión de la literatura podemos estar haciendo referencia a tres aspectos: a lo que podría ser la revisión de la literatura en términos de teorías y conceptos, al estado del arte
como un recorrido, un barrido de la investigación en los últimos años o en un periodo determinado, ¿sí? Y los aspectos legales o normativos que sitúan legalmente el proyecto de investigación. Ahora bien, pasemos a otro punto, que es el de cómo explorar la revisión de la literatura. ¿A través de qué fuentes? ¿Cómo se puede hacer el proceso de ir buscando información? Lo que se recomienda, por supuesto, es ir a las bases de datos o buscadores académicos, donde se puede hallar a partir de los títulos y los abstracts y de, por supuesto, las palabras claves que van junto con los abstracts o los resúmenes de la investigación, los conceptos que pueden servir para ir organizando el material que se va a ir recopilando. Si el trabajo de investigación de nuestro académico está inscrito dentro de la gestión urbana y en particular está interesado en explorar sobre asuntos que tienen que ver con la seguridad ciudadana, pues entonces tendrá que ir a ciertos buscadores y escribir como palabras claves seguridad, probablemente calidad de vida, probablemente espacio público. Otra palabra clave podría ser policía. Y esos buscadores le dan la posibilidad de combinar esas palabras claves y arrojarle un resultado que recoge los abstracts de un periodo determinado que el investigador ha señalado, que dan cuenta de investigaciones que relacionan esos conceptos. Esos buscadores generalmente se pueden acceder a través de Internet. En muchos de los casos, las universidades pagan un servicio anual para que los investigadores tengan acceso a esos buscadores, pero algunos de ellos bastante conocidos y que son de libre acceso, por ejemplo, es el Google Académico, ¿sí? ERIC, creo que es una base de datos también gratuita, que es principalmente para las investigaciones en el campo de la educación. Yahoo es otro buscador que nos permite acceder a información académica. Altavista también. Y existen muchos otros. Por ejemplo, hay uno que se llama Excite, SiteInfo, y así gran cantidad de buscadores que nos permiten acceder a información, en algunos casos de forma gratuita, en otros pues gratis, siempre y cuando la universidad en la que esté vinculado el estudiante pues tenga suscripción a estos buscadores. Básicamente, la tarea consiste en colocar palabras claves y a través de ciertos operadores booleanos, por ejemplo, que dicen deme información sobre crimen y espacio público, o deme información sobre crimen o espacio público, entonces a partir de esa exploración el programa o el buscador le va a conseguir la mayor cantidad de información y muchas veces en grandes cantidades. De ahí que el investigador debe recibir alguna capacitación básica para poder filtrar esa información y que no sea imposible de manejar, porque pueden salirle miles de artículos y de esa manera pues difícilmente va a poder organizar un marco conceptual. Entonces, un punto central aquí es poder contar con buscadores o bases de datos electrónicas que nos permitan acceder a esta información. ¿Y por qué son importantes? Porque estos buscadores nos permiten acceder a información relativamente reciente, digamos hasta el año anterior o incluso creo que hasta la fecha en la que se hace la exploración, y eso es central para el trabajo de un investigador.
con el fin de que no vaya a repetir lo que ya se sabe. El trabajo de investigación fundamentalmente está orientado a explorar áreas del conocimiento sobre las cuales no se tiene suficiente sabiduría o no se tiene suficiente información. Y de lo que se trata en la investigación es precisamente aportar al conocimiento, aportar sobre lo que no sabemos. Y para ello es indispensable entonces poder tener acceso a las revistas especializadas en los campos en los cuales se inscriben nuestros proyectos de investigación. De ahí la preocupación que mencionaba al comienzo de los investigadores cuando vemos que estando en el año 2015 las últimas fuentes bibliográficas son del año 2000. Esto deja mucho que desear en términos del aporte al conocimiento, porque en 15 años todos nosotros sabemos que hay un gran desarrollo en investigación en todas las áreas. Y a no ser que realmente haya habido un estancamiento en un área del conocimiento, generalmente lo que uno pediría como lector de un proyecto es una revisión lo más actualizada posible. En algunos casos, por ejemplo, es bueno advertirlo, algunos reglamentos estudiantiles de universidades piden que cierto porcentaje de la revisión de la literatura, por ejemplo, que el 50% de la revisión de la literatura esté enmarcada en los últimos 10 años. Se llega a ese punto de reglamentar el trabajo de investigación. Incluso algunas revistas son exigentes en ese mismo sentido. De tal suerte que si sus fuentes bibliográficas son de los años, las más recientes son de los años 90 y además son extraídas de textos más que de revistas especializadas, ténganlo por seguro que el proyecto no va a ser bien recibido. Entonces, importante que la revisión sea lo más actualizada posible y que el mayor porcentaje de las fuentes bibliográficas sea de los últimos años. Ahora bien, ¿qué tanta extensión se puede solicitar en una revisión de la literatura? Allí podemos encontrar una diferencia entre tesis de maestría y tesis de doctorado. En las tesis de doctorado se solicita generalmente que la revisión sea exhaustiva, es decir, el investigador debe poder dar cuenta del estado de conocimiento en el que se inscribe su proyecto de investigación. Debe conocer todo lo que se sabe acerca del tema. En una tesis de maestría no se pide esa exhaustividad, pero sí se pide la actualización de las fuentes documentales. ¿En qué medida? Es muy difícil decir qué tanta extensión debe haber en un caso o en el otro. Lo que uno puede ver es que en las tesis de doctorado, por ejemplo, la revisión de la literatura no es menor de unas 150 páginas. En una tesis de maestría, lo que uno generalmente observa es que es un documento que desde la portada hasta el final puede tener unas 80 o 100 páginas, de las cuales la revisión de la literatura podría ocupar unas 30 páginas, entre 20 y 30 páginas. En algunas universidades, por ejemplo, se solicita que en lugar de presentar un documento tan extenso como de 100 páginas, para el caso de las tesis de maestría, se presente un artículo. Y como artículo científico para una revista, en su totalidad no puede superar las 25 cuartillas, las 25 páginas. Pero debe ser lo suficientemente condensado, de tal manera que se dé cuenta de los conceptos principales, el estado del arte más reciente y los vacíos de conocimiento que dan lugar a la pregunta de investigación. ¿Cuántas referencias citar? Podría ser otra pregunta importante. Para algunos trabajos en los que se presenta el estado del arte como el proyecto en sí mismo, ¿sí?, se espera que
no haya menos de 50 referencias actualizadas. Si su trabajo de maestría tiene 10 referencias, ténganlo por seguro que no va a ser bien aceptado. No es capricho de los que revisan los proyectos, es más el interés porque el estudiante o el investigador haga una revisión lo más profunda posible acerca del tema en el que escribe su proyecto. Bien, en algunos casos es de gran ayuda en el momento de presentar el proyecto de investigación organizar los principales conceptos alrededor de lo que conocemos como mapas conceptuales. El software Atlas TI nos facilita la elaboración de ese tipo de diagramas, de tal manera que el lector del proyecto puede ver qué conceptos son centrales en la revisión de la literatura que está formulando el estudiante de maestría o de doctorado y cómo están articulados entre sí, cuáles son las categorías centrales, cuáles son las categorías marginales, cómo se relacionan unas con otras, de tal manera que puedan dar cuenta de cuál es el plan que tiene este investigador para llevar a cabo la revisión de la literatura. Entonces, si se trata de un proyecto, podrían presentar un marco conceptual explicando brevemente cómo están articulados los conceptos que se pretendan desarrollar, acompañados, por supuesto, de algunas referencias muy precisas. Si, por ejemplo, vamos a hablar de desarrollo psicológico, pues seguramente habrá autores como Bandura, Vygotsky, Skinner, y otro tipo de investigadores que dan cuenta de cómo se da el aprendizaje social. Y entonces bien valdría la pena mencionar esos conceptos claves para cada uno de los autores, citando la fuente documental. El libro de Bandura, el libro de Skinner, el libro de Vygotsky, acompañando al autor dentro de ese diagrama que el investigador pinta o dibuja como marco teórico o como mapa conceptual para justificar su plan de trabajo en la revisión de la literatura. Ahora bien, ¿cómo escribirla? Es importante que cada sección tenga una introducción. Es clave que el lector de esa revisión de la literatura encuentre una conexión entre los distintos temas y que esa conexión se haga evidente. Para ello es muy importante que si el documento está escrito por capítulos, por ejemplo en el caso de una tesis doctoral, cada uno de los capítulos tenga un párrafo introductorio que dé cuenta de lo que se va a revisar y ojalá retome el capítulo o los capítulos anteriores. De esa manera, buscando guardar cierta coherencia interna en la revisión que se hace. Lo mismo pasa en las tesis de maestría. Si bien no se suelen presentar capítulos en la revisión de la literatura, sí es importante que la revisión esté organizada por títulos y subtítulos y que se haga uso de introducción a las distintas grandes secciones y que la conexión entre los párrafos se haga a través de frases de transición, que obviamente guarden coherencia con los párrafos anteriores. La frase de transición es aquella que busca relacionar un párrafo con otro. Por decir algo, una frase de transición podría ser como se señaló en el párrafo anterior, o en consecuencia con esto, o incluso podría decirse desde una mirada diferente a esta problemática, estos otros autores hacen esto. Otra frase de transición podría ser, no obstante
estos aspectos negativos señalados en esta teoría, existen estos otros que son importantes. Se podría utilizar un sin embargo cuando se trata de vincular un aspecto positivo con uno negativo, y así sucesivamente podríamos encontrar en alguna ayuda gramatical en internet frases de transición que nos garantizan cierta concatenación entre los párrafos, obviamente guardando la lógica de la escritura. No se trata de acomodar cualquier frase de transición. Entonces es muy importante que se utilicen introducciones y probablemente conclusiones al final de cada una de las secciones, de tal manera que el lector y en el ejercicio del investigador se vea que realmente hay un análisis personal de la literatura. Porque otro de los problemas que no mencioné al comienzo y que suele uno encontrar en muchos trabajos de investigación es que no hay un trabajo de análisis personal por parte de quien hace la revisión. Es muy importante dar cuenta que en efecto uno está entendiendo la literatura y que uno está en capacidad de interpretar lo que los autores que uno ha revisado quieren decir. Por ese motivo es esencial que ustedes demuestren que en efecto se han apropiado del tema, y para ello es importante que hagan sus comentarios personales, por ejemplo, llamando la atención acerca de lo que no se sabe todavía del tema o de las falencias metodológicas de algunas de las investigaciones revisadas o de la necesidad de explorar desde una perspectiva cultural diferente o metodológica distinta a como se ha venido explorando el tema en el que ustedes escriben su proyecto. Eso demostrará que en efecto ustedes como investigadores se han apropiado del tema. De tal manera que frases del tipo no se sabe suficiente acerca de este asunto, o por ejemplo no se ha explorado el fenómeno desde una perspectiva metodológica como la que se pretende presentar o desarrollar en este proyecto, o otra frase como por ejemplo se evidencia la contradicción entre estos autores con estos otros, contradicción que este proyecto trata de resolver. Ese tipo de frases dan a entender al lector que en efecto hay claridad de lo que el investigador está tratando de decir a través de su revisión de la literatura. Bien. ¿Cómo citar? Es otro de los aspectos importantes a la hora de escribir un documento que dé cuenta de la pregunta problema. Aquí la recomendación más obvia es la de acogerse a algún manual de estilo. Icontec es uno de ellos, pero quizás el más usado por su facilidad y su comprensión es el de la Asociación Psicológica Americana, el de la APA. Creo que se consigue por lo menos algunas guías básicas a través de internet, e incluso hay personas que se encargan de hacer este tipo de trabajos asistiendo a los investigadores, pero es importante que el investigador empiece a familiarizarse con el modelo APA o Icontec para hacer las citas de sus trabajos, porque se espera, por supuesto, que no sea el único trabajo de investigación que haga a lo largo de su vida, de tal manera que es importante que adquiera estas competencias sobre cómo citar. Y allí pues es importante hacer la salvedad de que si no se cita bien, se puede estar incurriendo en plagio, y sabemos que hoy día es muy fácil de identificar el plagio y las consecuencias que trae esto desde el punto de vista académico y legal. En buena parte de las universidades se tiene en el reglamento estudiantil que la evidencia del plagio es motivo de expulsión.
e ignorar la norma no lo exime a uno de la responsabilidad de hacer las cosas bien. De tal manera que es importante que tomen las medidas correspondientes para hacer las citas de forma adecuada. Generalmente uno lo que hace es revisar literatura que han, digamos, que es el resultado de las investigaciones de otros autores, quienes a su vez citan a otros investigadores, ¿sí? Y de esa manera, digamos, el conocimiento va evolucionando. Eh, es difícil pedir que un estudiante de maestría, por ejemplo, se siente solo frente al computador y produzca todo el material teórico sin hacer referencia a ninguna fuente. Eso es muy difícil de encontrar. Lo que se suele hacer es precisamente revisar las fuentes y empezar a vincular unas con otras. Siempre utilizamos la frase de que estamos parados en hombros de gigantes para referirnos a que nuestros trabajos de investigación siempre están soportados en la mayoría de las veces en investigaciones previas de otros autores o de otros investigadores. Eso lo que quiere decir es que en lugar de copiar lo que otros han dicho, lo que debemos hacer es parafrasear. Y parafrasear es mantener la misma idea del autor que estamos referenciando o que estamos citando, cambiándole quizás el tiempo verbal, haciendo comentarios sobre el texto, o descomponiendo la idea en dos o tres ideas, pero siempre haciendo la cita correspondiente, para que no nos quede un agregado de citas que resultaría muy aburrido o muy difícil de leer y quizás descontextualizado frente a lo que queremos decir. Es distinto citar, por ejemplo, a un autor por el año en que hizo la publicación o citarlo por el libro que publicó o el artículo que publicó en una revista, ¿sí? Y distinto, por supuesto, a si él hace parte de un trabajo en el que figuran otros autores aparte de él, ¿sí? En algunos casos uno enfatiza en el año, si lo que quiere resaltar es el año de la citación. Uno podría decir que en 1933 Vygotsky ya había dicho tal cosa. En ese caso se está haciendo énfasis en el año. Otro asunto sería decir Vygotsky en 1935 afirmó tal cosa, ¿sí? Y otra podría ser Jiménez y Rodríguez afirman que, ¿verdad? Cuando hay dos autores se citan los dos, pero cuando hay más de dos autores simplemente se citaría el primero. Si los autores del artículo son Rodríguez, Fuentes y Bernal, bastaría con decir Rodríguez y colaboradores en 1999. Pero en las referencias sí debe darse cuenta de todas las citas que se hicieron dentro del texto. Y aquí el aspecto que hay que tener en cuenta es que en las referencias solamente deben estar los autores que se han citado dentro del texto. Solamente estos, ¿sí? Y en el texto, por supuesto, debe haber todos los autores que están siendo relevantes para el proceso de la investigación. En algunos casos uno observa que los investigadores presentan una lista de autores simplemente por completar una lista de referencias, y cuando uno va a revisar las referencias exactas se da cuenta que no hay una correspondencia clara entre la publicación y el tema de investigación.
De tal manera que hay que tener cuidado con eso. No se trata simplemente de reunir un determinado número de fuentes documentales, sino que éstas realmente sean pertinentes al tema de estudio. ¿Qué preguntas debe hacerse un investigador cuando escribe su revisión de la literatura? Una de esas preguntas es: ¿cuál es el tipo de problema? ¿Cuál es la tesis o la pregunta de investigación que mi revisión de literatura ayuda a definir? ¿Sí? ¿Cuál es el argumento principal con el que estoy haciendo un aporte cuando reviso la literatura? Otra pregunta puede ser: ¿qué tipo de revisión de literatura estoy llevando a cabo? ¿Estoy buscando únicamente asuntos que tienen que ver con teoría? ¿Estoy haciendo una revisión más de tipo metodológica? ¿Estoy haciendo una revisión sobre políticas? ¿Sí? ¿Me estoy centrando únicamente en estudios de tipo cuantitativo o cualitativos? ¿Sí? ¿O estoy haciendo una revisión de algún nuevo procedimiento para corregir una problemática educativa o de tipo psicológico, o de tipo social? Otra pregunta que debe hacerse el investigador es: ¿cuál es la perspectiva que tengo en mi revisión de literatura? Es decir, ¿qué tipo de fuentes documentales son las que estoy explorando? ¿Son revistas especializadas? ¿Son libros? ¿Son documentos gubernamentales? ¿O por el contrario, podrían ser textos escolares o, o lo que se consigue en los medios populares? Porque eso también es muy importante. No toda la revisión de la literatura que presenta un académico se tiene que centrar en artículos científicos. Como lo mencioné hace un minuto, podrían ser textos escolares o podrían ser revistas populares, porque su interés se centra en la manera como son tratados esos temas en ese tipo de documentos. Otra pregunta que debe hacerse el investigador es si ha realmente hecho un análisis crítico de lo que ha revisado. ¿Sí? Si está comparando conceptos, si está comparando teorías, ¿sí? Si las está evaluando, si discute las fortalezas y las debilidades de esas teorías. Es allí donde uno como lector ve el aporte personal de quien escribe la revisión de la literatura. También se debe preguntar si está citando y discutiendo evidencia contraria a la perspectiva personal, porque no se trata simplemente de buscar la evidencia a favor de lo que uno quiere demostrar, sino si se está reconociendo que hay investigaciones que podrían estar contradiciendo lo que está pretendiendo explorar el investigador. Y finalmente, otra pregunta podría ser la de si la revisión que se está haciendo es relevante, es apropiada, ¿sí? Y es útil para el proyecto de investigación que estoy formulando. Hasta aquí la segunda parte.